Florencia Gómez, y es abogada experta en políticas de tierras rurales. Y pensaba, hace 2 semanas estuvo aquí y tuvo una repercusión muy grande en las redes, Hernán Andrade, con gran repercusión. Y justamente cuando estábamos empezando la nota con Hernán, la introducción, justamente estábamos incluyendo el tema de las tierras como parte, no único, también hay temas que tienen que ver con lo ambiental y con algunas otras cuestiones más, el origen de los incendios, pero una gran parte tiene que ver con tierras, y son tierras rurales, porque cuando te remontás son muchas de esas tierras que han estado a cargo de comunidades, ¿no? Los mapuches, por ejemplo, que estaban por ley, creo que fue, y de esto Florencia nos va a hablar un poco más, a cargo, la tenían a cargo esa tierra. Y bueno, y se ve que hay algunos poderes que han preferido que no se. Yo creo que es la confluencia de todos los intereses económicos, ¿no? Florencia, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Florencia fue la primera directora nacional del registro de tierras rurales y conoce en profundidad de qué se trata la propiedad de la tierra, ¿no? Cómo se registra, los latifundios, los minifundios y las propiedades históricas de la tierra en la Argentina. Y hay un proceso ahora de extranjerización y de todo vale, de alguna manera, ¿no? Porque el gobierno está en esta cosa de todo vale. Hoy me enteré de algo, venía hacia aquí y estaba Reinaldo Sitecase hablando de una cosa muy interesante sobre esta liberación de todo. Para elegir ahora a los jueces de la Corte Suprema no hay ningún tipo de control, ni de las sociedades intermedias, ni de las asociaciones de abogados, ni la posibilidad de impugnar las designaciones o las propuestas de. Bueno, esto se digamos, imbrica con esto de las tierras, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos, que tanta preocupación? Yo te conozco hace muchos años, me acuerdo la recomendación fue de Pedro Peretti, que me dijo, entrevistala a Florencia, que es la que más sabe. Así que bueno, acá estás. Aquí estoy. Bueno, muchas gracias. No, a ver, lo que está pasando, sí, es parte, digamos, de lo que está haciendo el gobierno con todas las líneas y con todos los aspectos, que me parece que acompaña todas estas medidas para asfixiar al pueblo y para que la gente no tenga tiempo, no tenga energía para poder enterarse y hacer algo también, ¿no? Y decidir hacer algo. Lo que está pasando ahora y lo que nos convoca, digamos, a empezar a salir y tratar de poder comunicar esto, así que me parece que es buenísimo que ustedes hagan esta labor de poder socializar esta información, es que el Senado se apresta a modificar, ni siquiera modificar, a derogar la ley de tierras. Porque es un proyecto de ley que envía Sturzenegger, que le llaman de una manera eufemística, o sea, es un eufemismo, ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero que de inviolabilidad de la propiedad privada no tiene nada, básicamente buscando poder insertarlo en la opinión pública de una manera de no tener objeción, porque uno dice, bueno, ¿quién se va a oponer al bien común? ¿Quién se va a oponer a la inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no? Pero la realidad es que atrás de ese aparente manto lo que hacen es derogar la ley de tierras. O sea, establecen modificaciones que prácticamente al huevo le sacan la clara, le sacan la yema, con lo cual sin huevo, digamos. O sea, ahora, ¿sabes qué? A mí hay algo que me sorprende, que es que la misma frialdad que se ve desde el gran poder frente a otras situaciones se está viendo cada vez más claramente con esto. Y te voy a poner un ejemplo que yo sé que puedo llegar a estar abriendo un debate, no estoy haciendo una defensa de la persona que te voy a nombrar, pero sí te voy a decir un dato de la realidad. Tompkins, el inglés que digamos que compró tantas tierras, que tiene las estancias cerca de los esteros de Liberá, por ejemplo, se lo ha criticado, el tema del agua, que se quiere llevar el agua. Bueno, eso es un tema también a discutir, a ver cómo es que se la llevarían y todo eso, ¿no? Pero sí, yo te puedo decir, de haber estado ahí y haber estado en una de las estancias, que la gente de la comunidad
la gente de los pueblos de la zona lo quieren porque dicen que ha hecho mucho por ellos, por el cuidado del medio ambiente, por el cuidado de la fauna, ¿no? Yo no sé qué hicieron, no sé si otros también lo hacen o si es solamente... A ver, el caso de Douglas Tompkins, ya fallecido, que hoy está la viuda en la fundación en TNC, The Nature Conservation, en realidad es un caso particular, o sea, no es el caso de todos los extranjeros que compran tierra en Argentina. ¿Te parece que lo profundicemos en un ratito? Sí, dale. ¿Puede ser? Y bueno, habíamos dejado interrumpida tu respuesta, habíamos hablado de Tompkins, pero quedan montones de temas más para preguntarte. Sí, yo lo que les estaba contando era sobre este proyecto que está hoy en debate en el Congreso, en el Senado de la Nación, más que nada, este proyecto, que es un proyecto de derogación de la ley de tierras, ¿no? De paso hace daño, porque me parece que tiene como el Ministerio del Daño Sturzenegger, ¿no? El Ministerio de la Destrucción, y tiene una capacidad para arruinarle la vida a la gente importante, pero sí creo que se están tejiendo alianzas, que nosotros con algunos compañeros hemos armado una coalición federal en defensa de la tierra, de distintos sectores, políticos, no tan políticos. Con todo esto, sacando el ojo del Estado en la tierra, te pregunto primero, ¿hay alguna estadística, algún dato sobre la cantidad o si la extranjerización de la tierra? Y después preguntarte si vos ves hacia dónde enfoca, porque reformas puede haber muchas, derroteros de esta ley o consecuencias de esta ley puede haber hasta cosas buenas, pero evidentemente no está para eso, sino que tiene una intencionalidad. ¿Podés demarcar ese cuadrito que vos decís, bueno, apunta a esto, quieren esto? Mira, para mí quieren el agua. Y vienen por el agua y esta es la explicación. Uno tiene que mirar el comportamiento tanto del gobierno nacional, apenas asumen con el DNU 70 del 2023, tratan de derogar la ley de tierras, o sea, dicen, derógase la ley de tierras, artículo 194, gracias al Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata, se presentan ante la justicia, logran que la justicia declare la inconstitucionalidad, con lo cual hoy la ley está vigente. Pero ¿qué pasa? La ley está vigente y la ley establecía 4 limitaciones, yo siempre las repito, 15% a nivel nacional, provincial y subprovincial, 1.000 hectáreas en zona núcleo o su equivalente en otras zonas del país. El máximo que uno puede comprar. El máximo que uno puede comprar. Tipo, si una persona tiene 500 hectáreas en Pergamino, en Tunuyán, que el tope puede ser 10.000 hectáreas, puede adquirir hasta 5.000. O sea, se aplica una regla de 3 simple, 30% de una misma nacionalidad, y prohíbe la adquisición de tierras con cuerpos de agua de envergadura y permanentes, o sea, lagos y ríos. ¿Qué pasa? Hoy la ley está vigente. Los datos que muy bien los chicos del observatorio, lo digo a los chicos y ya pues está Julieta también, del Observatorio de Tierras, que es un proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas con investigadores de historia y de filosofía de la UBA, ellos toman los datos oficiales del Registro Nacional de Tierras Rurales, que era a la sazón el organismo creado por la Ley de Tierras, ¿no? ¿De qué año es la ley de tierras? La ley de tierras es del 2011 y es una ley que se aprueba con amplísimas mayorías de todos los bloques. O sea, no ha sido una ley solamente del kirchnerismo, ni mucho menos. Además ha sido no chauvinista, o sea, no era contra la inmigración, contra los productores bolivianos, agricultores paraguayos, agricultores, digamos, que están en los cordones hortícolas. Ha sido una ley más que nada pensando en los activos estratégicos de la Argentina. Y estableció un 15%. Nosotros tenemos 278 millones de hectáreas en Argentina, hablando siempre de la superficie continental, no hablando de Antártida en la parte insular. Superficie continental, 278 millones de hectáreas, de las cuales hoy están extranjerizadas 13 millones, casi 200.000 hectáreas. ¿Es un porcentaje? Un 5%. Un 5%. O sea, que cumpliendo la ley se podrían extranjerizar casi 30 millones de hectáreas más, pero no lo hacen. Entonces, ¿no les alcanza con 30 millones de hectáreas? Entonces, ¿qué quieren? ¿Cuánto quieren? ¿Para qué la quieren? ¿Para quién la quieren? ¿No? Entonces,
uno ahí empieza, y buenísima la entrevista con Paulón, porque para mí va de la mano con estos intereses de Peter Thiel y las experiencias de Próspera y demás, ¿no? ¿Cómo, a ver, quién la quiere? ¿Para qué la quiere? ¿Y cómo se llevan el agua? No, yo no sé si se llevan el agua, no sé si hace falta llevarse el agua. O sea, porque te dicen, vienen por el agua, no significa que se la lleven a algún lado. O sea, probablemente lo que es la preocupación de muchos analistas geopolíticos con los que compartimos discusiones y demás, es que vengan y se instalen aquí y te creen enclaves financieros como del interés global, como el jeque, en el que no te dejan entrar. Claro. Como el jeque árabe que compró la naciente del río Chubut. La del jeque árabe que en este momento, un catarí, pero que en este momento debería estar alguien preso, porque han hecho una simulación fraudulenta en violación a la ley, debería estar preso hasta el escribano que ha hecho esa operación. Déjame decirte algo con el agua, porque esto se planteó en Mendoza, en la zona de Cuyo, el uso del agua. El uso de agua en realidad no es que se la quieren llevar embotelladita, sino que la quieren para la extracción, para la actividad extractivista de la minería. Entonces te van a dejar el agua contaminada después de usarla para la extracción de minerales. Ese es el uso que le quieren dar. Y dejar sin agua potable a los habitantes de la zona de Cuyo, entre otras cosas, ¿no? Ese es uno de los casos. También pasa lo mismo con el tema de hidrocarburos, pero también está el control del agua. O sea, y si no, vayamos a los casos específicos como el agua escondido. El agua escondido, se hace todos los años la Marcha de la Soberanía. Lewis, en este caso sí inglés, Tompkins es norteamericano. Tenés razón. Lewis adquiere 2 inmuebles linderos al lago escondido. Cierra el camino histórico que hacía la gente que practicaba trekking, la gente que decide dejar Buenos Aires para moverse a la montaña para... ¿Eso es Camino de Sirga se llama? No, Camino de Sirga es el que está al lado de todo lo que sería como la playa, por decir una parte de la playa, de lagos, ríos... Es la zona del Cajón Azul. ¿Esto qué pasa? Es el lago escondido rodeado por 2 inmuebles. Primero adquiere el inmueble A, después adquiere el inmueble B, con un montón de denuncias de fraude, porque desafectan de un régimen especial que había en la provincia de Río Negro. Ha habido causas penales también por ese tema contra legisladores de Río Negro. La realidad es que, habiendo fallos, diciéndole a este señor, usted tiene que abrir el camino histórico para que la gente siga yendo a caminar a la montaña y llegar al lago escondido, no lo hace, porque tiene poder. Porque además es el lugar donde se juntan el hoy ministro de Justicia, ¿no? Con periodistas, con empresarios, Maíquez, pagado por Clarín, que ha ido al lago escondido, digamos, ¿no? Te complemento que cuando la justicia falló a favor del pueblo, vos lo sabrás mejor que yo, porque fue la misma gobernadora de entonces la que hizo la apelación. Sí, el papel que juegan en algunos casos como estos, la continuidad, ¿no? Porque uno ve la continuidad del poder económico, la continuidad de las corporaciones, la continuidad del rol de algunos gobernadores, de algunos gobiernos provinciales. O sea, hoy, por ejemplo, no se entiende esto, el acuerdo o esta adquisición de los cataríes. Es una vulneración a la norma y la ley está vigente, por más que incluso el gobierno en las páginas oficiales dice norma abrogada. La norma no está abrogada, la norma está vigente. Vigente y en función. Entonces, ¿ahora qué pasa? Por eso ahora van contra esa ley. Después meten algunas cuestiones vinculadas a inquilinos, por esto digo, ¿no? Que son especialistas en arruinarle la vida a la gente, en modificar la legislación vinculada al manejo del fuego, están habilitando desalojos express, modificando los reglamentos para las expropiaciones, cuando nunca hace un reclamo y no está en la agenda pública el tema de expropiaciones, ¿no? ¿Juega también el tema de los lugares limítrofes mucho más que otros? ¿Juega la droga en todo esto? Mirá, para hacer narcotráfico no necesitas comprar la tierra. Yo entiendo que no es necesario tener la titularidad del dominio de la tierra para... O sea, lo que sí necesitas es tener alguna especie de control del territorio o que sea tierra de nadie. La realidad es que la cuestión de los problemas fronterizos, a mí me parece que hoy no tienen la entidad que tenían en otro momento, cuando se hablaba digamos, estaba en discusión y no estábamos en una especie de integración regional. Hoy que todos los parlamentarios del sur, los parlamentarios del Mercosur están tratando de que se mantenga viva. O sea, hoy me parece que no hay una amenaza de que vengan brasileros a invadirnos. Ahora,
no podemos decir lo mismo de los capitales, ni siquiera de los estados, de los capitales globales. Estos sí, son capitales supranacionales, no hay que tener en cuenta eso. Que de pronto ya no están, digamos, en una sola cadena productiva. Manejan medios, manejan inteligencia artificial, manejan los datos, o sea... y lo que a mí me preocupa es el nivel de venalidad que hay, ¿no? Y hoy, por ejemplo... Esta ley solamente es posible que salga si son, así como decía Paulano hace rato, si son los bloques provinciales, los dialoguistas, los que acompañan estos. Aquí hay que tener en cuenta. Recientemente, la semana pasada salió un dictamen que aprueban, sacan un dictamen favorable a favor de una ley de ecocidio de autoría de la senadora Edith Terenzi de Chubut. Lo firma Patricia Bullrich, que ha desfinanciado totalmente cuando era ministra de Seguridad el plan de manejo del fuego, que les dice... Lo que está claro acá, que el poder de extorsión de los grandes capitales está vigente. Con esta democracia imperfecta, que donde solo votan, digamos, y deciden un parlamento fácilmente coimiable, no sé si es la palabra, pero sí muy permeable a negociaciones políticas y económicas, dejan de lado a propósito las entidades intermedias que podrían ser representativas, participativas más que representativas, como fundamento de la democracia. Están vaciando la democracia. Vos estás diciendo algo que no te vas a animar a decirlo, a lo mejor porque te puede costar, digamos, desde el punto de vista profesional, pero yo digo, sí, son coimiables. Toda esa gente de la que vos hablas, de representantes provinciales, son perfectamente coimiables, perfectamente permeables a presiones económicas, tanto del gobierno como de los capitales, porque si yo tengo interés, yo soy un capital americano o lo que sea, supranacional, y me interesa a tal punto, bueno, para que me desafecten esas tierras tengo que ponerle unos mangos al gobernador, al parlamento de esa provincia, y después, bueno, ir a pasar por el gobierno nacional y decir, muchacho, quiero eso. Yo creo que es el valor de las instituciones, o sea, esta modificación, por ejemplo, para la selección de los jueces y eliminar la participación pública. Digo, cuando uno lo ve que trabaja temas ambientales o temas de la ruralidad, cuando hay un conflicto socioambiental, el conflicto no cede, el conflicto solamente aumenta. Y la gente tiene mucha conciencia cuando lleva adelante ese tipo de reclamos. Digo, en la misma provincia de Río Negro había una audiencia pública para aprobar o no el proyecto que ya está en construcción sobre el gasoducto. La realidad es que las personas que pertenecen a las provincias limítrofes también van a estar afectadas si es que hay alguna catástrofe, ¿no? Y la realidad es que solamente podías participar si tenías el domicilio en Río Negro, ¿no? Ahora, cuando se habla de las tierras se piensa mucho más en la zona del sur que en el norte. ¿Qué pasa en el norte? ¿Qué pasa en aquellas en el NOA y en el NEA? Mira, la realidad es que la extranjerización de la tierra en la Argentina, que son básicamente los datos relevados en su momento por el Registro Nacional de Tierras Rurales que hemos armado nosotros, digamos, con los catastros con los catastros provinciales y los registros de la propiedad inmueble provinciales, la extranjerización es extrapampeana. O sea, generalmente la mayor cantidad de casos de extranjerización son las provincias extrapampeanas. O sea, Misiones, Corrientes, Salta, San Juan, Catamarca, lo mismo la de la Patagonia. Porque las tierras en la zona núcleo no tienen esos niveles de extranjerización. Claro. Ahora, sí se han dado grandes extensiones de tierra que son generalmente las tierras que han sido privatizadas en los 90. El ingenio del Tabacal, las empresas, por ejemplo, en Misiones, hay una sola empresa que tiene casi el 10% de emisiones. ¿Y tierras fiscales? ¿Hay liberación de tierras fiscales o privatización de tierras fiscales? Tierras fiscales están las tierras fiscales del gobierno nacional, o sea, son las tierras fiscales que pertenecían en su momento a distintos. Lo que estamos viendo, que es una constante, es este avance de desprendimiento y de venta de joyas de la abuela. O sea, el Estado está vendiendo... Tierras del ferrocarril, tierras de empresas... Sí, está vendiendo el predio donde funcionaba el INTA en Cerviño, el lote ese que vale una fortuna. O sea, digo, son las mayores joyas de la abuela las que están vendiendo. La realidad es que tierras fiscales hoy no están en el ámbito de la problemática de tierra. En algún momento me explicaba una persona especializada en el tema
que yo no sé si es el caso particularmente de este gobierno, pero que en general son los gobiernos de derecha los que crean más parques nacionales. No sé, no he analizado no he analizado una especie de estudio cuantitativo. Primero habría que discriminar cuáles son los gobiernos de derecha y cuáles son los de centro derecha o centro izquierda, primero. Después habría que hacer un raconto de cuántos son los inmuebles, digamos, que se van subiendo a... Lo que sí ha habido durante la época del macrismo, por ejemplo, del 2015 al 2019, que ha sido un súper problema. ¿Por qué? Porque era la política por el número, ¿no? La política de conservación de parques nacionales de acuerdo al número. Decimos, creamos el Parque Nacional tanto. Han creado el Parque Nacional Líderes de los Estados y ni les han preguntado a los fueguinos qué querían hacer. De hecho, había una motivación, había cartas, documentos cruzadas y todo. ¿Por qué? Porque vos para crear un parque nacional es un régimen especial que lo sustraes de la jurisdicción provincial. Entonces, para poder crear el Parque Nacional, no solamente necesitas la propiedad de la tierra, necesitas que las provincias cedan la jurisdicción a la nación. Normalmente eso se hace, lo hace primero la provincia y después la nación crea el parque. No, en el macrismo se han creado parques, había tierra, se creaba el parque. Después, bueno, Dios verá, digamos, cómo se resuelve el tema de la jurisdicción. Y que no es un tema menor, ¿no? O sea, es como, vengo y creo un ámbito para mí en tu casa. O sea, es sí, como... de todas maneras es una formalidad. A mí lo que más me preocupa es hacia dónde va esto, ¿no? Y la presencia de, o sea, la gran extranjerización de la tierra tiene algunos bemoles. Uno se construye una pista de aterrizaje, como Lewis, de un lado del lado del Atlántico, del otro lado tiene el lago Escondido. Digo, ¿son caprichos de millonarios o hay en el lago Escondido algo que probablemente queremos? no, y probablemente no sabemos. O sea, porque el tema es, vos Estado provincial, vos Estado nacional, ¿cómo vas y controlas una propiedad de 200.000 hectáreas? ¿Cómo sé que Vicuña está haciendo lo que dice que está haciendo en San Juan? No lo sé. ¿No? No sé qué están haciendo. Bueno, organismo de control ya tampoco hay porque podés exportar con una declaración jurada que sí, nunca hasta es la que realidad. explote una garrafa, hasta que exploten gomas de auto y empiezan o se den cuenta de que no hay accidentes. trigo, que no llevan trigo en los barcos, ¿viste? Ya eso también lo sabemos. El problema es, que todo esto, ¿por qué decimos que es como una especie de una entrega sistémica? Porque un ejemplo de Misiones, en Misiones el sector yerbatero está en la lona, en todo sentido. Sí. Y la realidad es que hoy cada vez hay más carteles de chacras en venta porque ni siquiera recogen la hoja después de la destrucción del INIM, votada también, ¿no? Que ningún senador, diputado de Misiones ha dicho que está mal validar, digamos, aquel DNU del 70-23, del 2023. Pero la realidad es que eso después los capitales sirios están esperando para llegar a Misiones, ¿no? Florencia, nos quedan muy poquitos minutos y me gustaría que profundizaras un poco en cómo ves en general la dirigencia política frente a todo esto. ¿Cómo ves dentro del Congreso, dentro de diputados o del Senado a quienes tienen que representarnos para defender los intereses de los diferentes pueblos provinciales y nacionales? Mira, lo que veo, bueno, nada, a mí me parece que la dirigencia política, al menos la oposición, tiene que mantener y extremar los esfuerzos, me parece, en el diálogo con estos sectores dialoguistas para traerlos y tratar de hacer el convencimiento oportuno. Hoy los números no dan los números, sobre todo en el Senado. En diputados podría llegar a estar peleado, pero sí creo que la dirigencia política tiene que echar mano de lo que está ya en la sociedad, ¿no? Me parece que las organizaciones, la sociedad civil, las cooperativas, en esta coalición que mencionaba al inicio, hay compañeros de todos lados, hay ambientalistas de Nuevo Encuentro, hay gente del Frente Renovador, del Patria, o sea, no me importa dónde militas, sino me importa qué es lo que quieres, ¿no? Y que trabajemos juntos de una manera también, no sé si desinteresada, pero sí de manera colectiva. Yo te entiendo, pero me parece que hay cierta candidez en tu mirada. Es como el legado de Tati Almeida. Vos dices, no, bajemos los brazos y hagamos, y bueno, vamos con lo que podemos, con lo que tenemos.
Me parece que hay una oportunidad ahí en otro modo de construir también. Lo de Adorni también es una oportunidad, porque al visualizar la coima, la corrupción de manera tan transparente, quizás eso llame la atención a aquellos que tenemos que apelar para sumar a esta cruzada. De todas maneras, hay una mirada cándida en todo esto, porque no tenemos, hoy estamos haciendo eso, difusión, pero en los grandes medios no hay una sola palabra sobre el tema, y si la hay es a favor del gobierno, lo cual nos complica la historia, ¿no? Es decir, esa concientización que deberíamos hacer en la población, ¿no? Pero es mejor, porque ellos a propósito quieren que no se hable de esto. O sea, es la pantalla Adorni también, ¿no? Ellos quieren que se hable, porque cualquier persona que le preguntes, esté donde esté en la sociedad rural, esté en cualquier, no está de acuerdo con la extranjerización de la tierra. Tal cual. Florencia, te agradecemos muchísimo que hayas estado. Larry, nos reencontramos la semana que viene.